Muchas bendiciones, iglesia del Señor, desarrollando un poquito de material para nuestros hermanos congregantes, diferentes partes de Argentina y Paraguay y otras localidades, otras ciudades que siempre están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Hoy domingo tempranito, en el Gran Buenos Aires ni siquiera ruido, está tranquilo. Mientras voy tomando unos matecitos calientes, sabrosísimos, espectacular, con yuyo, con remedio. Estaba mirando algunos pasajes de la Biblia que es de suma importancia y a la vez preparándole unos materiales para nuestros hermanos también, de repente para el discipulado. Y hay un tema que quiero desarrollar con ustedes en breve nada más, para que tengamos un poquito de idea al respecto, que no está de más. Siempre de nuestra incumbencia poder comprender la Sagrada Escritura en todos sus aspectos, y es que nos da el tiempo y la posibilidad de poder compartir con todos los hermanos y de esa manera renovar la mente con la poderosa palabra de Dios. Estoy preparando un material acá y le voy a compartir un poquito. Estuve leyendo también algunos libros muy interesantes de algunos hermanos, algunos autores cristianos que de repente nos va a ayudar a despejar algunas dudas. Y la imposibilidad de la posesión demoníaca en el creyente nacido de nuevo. Resulta que en el ambiente de la iglesia hay mucho desconocimiento del tema. Y hoy en día está pasando muchas cosas. Entonces es preocupante y debemos de abordar estos temas. Si un cristiano nacido de nuevo puede ser poseído por demonios, porque resulta que en la experiencia, en la práctica, en un culto, a veces se le ve hasta a los propios hermanos revolcarse. Y otros hermanos dicen, pues, porque le tomó el diablo, el enemigo, Satanás. Y ocurre, y no es que estamos negando eso, porque en la historia y en los relatos bíblicos aparecen estas cuestiones, estas experiencias de repente, tan mala experiencia, porque la verdad que ser poseído por un demonio no es tan bueno, lo hemos visto en algunas ocasiones. Pero un creyente hijo de Dios nacido de nuevo puede ser poseído. Entonces ese es el punto que quiero compartir con ustedes despacito en esta mañana, este domingo. Y resulta que la respuesta es no. Una cosa es la influencia demoníaca. Satanás siempre influencia a quien quiere y a quien los encuentre desprevenido, podríamos decir. Puede llegar a influenciar con su sistema, con su versión, con su mentira, hablándonos, presentándonos algunas ofertas, enriqueciendo las tentaciones, muchas cosas. Pero poseer a un hijo de Dios que ya fue trasladado, punto uno, trasladado, eso es imposible, porque estamos hablando de un rango inferior y un rango superior. Cuando digo rango, estoy hablando de poderes. Nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios es más poderoso que cualquier poder que exista en el universo. Dios es el más poderoso, es el soberano, el sempiterno, dice Pablo, el siempre eterno, el que cubre todo. Si nosotros nacimos de Él, somos un espíritu con su Hijo, dice, porque el que es nacido del Espíritu, espíritu es. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Son textos de la Biblia que necesariamente necesitamos entender y creer en nuestra experiencia espiritual, para que sea realidad, para que sea verdad para nosotros, como argumento. Un creyente nacido de nuevo puede ser poseído por demonios. Las posesiones implican propiedad. Posesiones implica propiedad. Entonces no puede ser una propiedad de Cristo, puede ser propiedad del enemigo.
Entonces, cuando hablamos de posesión, estamos hablando de otros niveles. Control absoluto también significa habitación compartida, y no creo que el espíritu quiera compartir su habitación con los demonios. El centro del ser de una persona es compartida con las tinieblas, con la luz. Espíritu de demonio con Espíritu Santo. Eso no es compatible, no puede suceder eso. Entonces hay muchas inquietudes, muchas preguntas en el ambiente de la iglesia y hay mucha confusión, que nuestros hermanos no se quieren preparar tanto, no queremos renovar la mente y por eso hay muchos temas colgados ahí que no hay claridad. Entonces es necesario hablar y clarificar estos temas para poder entender mejor. Como punto número 1, poseer significa que la escritura se me traspasa y tengo un control absoluto a través de esto. No puede suceder eso en el reino de Dios versus reino de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque ya fuimos trasladados, dice la palabra de Dios. Ese como punto número 1 y vamos a argumentarlo, ¿ok? Vamos a argumentar con la palabra, vamos a fundamentar con la palabra y vamos a entender un poquito más. Trasladado del reino, un cambio absoluto y jurídico de rango. Eso es lo que significa eso. En primer argumento es legal y posicional. Ya no pertenecemos, ya no somos ciudadanos de las tinieblas, podríamos decir, porque antes operábamos, o por lo menos el espíritu de desobediencia operaba sobre nosotros. Ahora, alguien más poderoso que el enemigo vino, voy a usar la palabra, vino a arrancarnos de ahí, con fuerza, con potencia. Por eso la palabra en la Reina Valera se utiliza como trasladado, trasladar. Alguien me toma y me traslada, una fuerza más superior, más potente, me toma, me agarra y me traslada a otro reino, a otro rango más superior. El creyente experimenta un cambio radical en la ciudadanía espiritual. No se encuentra bajo una tregua con el enemigo, sino que fue removido por completo de su territorio anterior. El reino de Dios opera en un rango superior y absoluto sobre el reino de las tinieblas. No se puede comparar. No se puede comparar el reino de Dios con el reino de las tinieblas. El reino de la luz con el reino de las tinieblas. No se puede comparar porque es un rango superior la de Dios, donde estamos actualmente. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado del poder, de la potestad, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos unidos a una cabeza, que es Cristo, el buen pastor. Entonces, lo que vemos de repente, un hermano de tantos años en el ambiente de la iglesia, en una administración, entre comillas, de repente es poseído por demonios. Esto no tiene gracia, no es compatible con la verdad y algo funciona mal ahí. Eso tenemos que entender. Nosotros somos ya o pertenecemos al linaje escogido, al real sacerdocio, por el sacerdocio universal de Cristo. Ya somos ministros en el reino de la luz. Por eso, 1 Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos comprados, la adquisición. Adquirir, comprado, significa que legalmente alguien pagó un precio para poder pertenecer a este reino ahora. Eso sí es posesión legal y jurídico. Alguien paga legalmente el valor de lo que vale y ahora me pertenece a mí. O sea que es de pertenencia. El reino de la luz sí nos posee porque nos compra y nos traslada de allí. Entonces ya no puede venir a poseernos o a tener el control absoluto de nosotros
el primer dueño, porque alguien ya pagó el precio y ya fuimos trasladados y porque es un rango superior. La palabra traslado en el griego original se usaba para describir el deshacimiento total de un pueblo, de un territorio, para ser plantado de forma permanente en otro. El enemigo ya no tiene derechos legales ni jurisdiccionales sobre la vida del creyente. En ese sentido se usa la palabra trasladar, del griego donde se escribió la lengua que se usó para escribir el Nuevo Testamento, la palabra trasladar. Así que todo esto nosotros necesitamos analizar para poder entender con propiedad de qué se trata nuestra experiencia en Cristo, el estar unido y ser habitado por un Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Los hermanos no tienen problema en creer que somos habitación del Espíritu en este tiempo. Como punto número 2, el rescate del poder superior, arrancado del espíritu de desobediencia. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 1. Los hermanos conocen ese texto. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hubo una intervención divina, en los cuales anduviste en otro tiempo, ahí está, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad?, conforme al príncipe del poder del aire. O sea que sería lo que está lo sobrenatural, la región celeste. El espíritu que ahora opera, espíritu en minúscula, opera en los hijos de desobediencia. Cuando estábamos en el sistema, regido por el sistema, viviendo en el sistema, sobre cada persona había un espíritu de desobediencia que operaba, o sea, una fuerza que operaba sobre la gente, sobre las personas, un control absoluto en cuanto al sistema, argumento, la forma de ver la vida, en todo sentido operaba sobre nosotros, una influencia satánica, directa o indirecta, de mil maneras, operando sobre nosotros, pero de repente viene alguien superior, de rango superior, de las agencias del cielo, viene un enviado, paga el precio, paga el rescate, legalmente, lo justifica todo y nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, a un rango superior que no se puede comparar. Y no solo eso, sino que hace habitar su espíritu en nosotros. Y no es compatible que otro venga a habitar en la misma. ¿Por qué? Porque ya pasa a pertenecer a otro reino. El creyente como habitación divina. Un demonio no puede poseer a un creyente porque el espacio ya está ocupado permanentemente por el Espíritu de Dios. Dios no comparte su propiedad con los ídolos porque no es compatible, ni con los espíritus inmundos, no es compatible. La posesión satánica requerida por el Espíritu Santo cohabitará en el mismo espíritu con un demonio, lo cual es una abominación. No puede suceder eso. La cohabitación de un espíritu del enemigo con el Espíritu Santo de Dios. No se puede. Por eso 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está, dice, en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Por qué? No es de ustedes, no les pertenece a ustedes. Alguien lo compró, alguien lo posee de un rango superior. ¿Y por qué el apóstol Pablo usa o ignoráis? Interesante, ¿verdad? O ignoráis. Ignoráis. ¿Por qué será que usa esa palabra? Ignorancia en cuanto a estos temas. ¿No será eso lo que está pasando en el ambiente de la iglesia hoy en día? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Que no soy no es de ustedes. No les pertenece a ustedes, porque alguien de un rango superior lo posee ahora. ¡Qué tremendo!
Juan 14:23, respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, dice, vendremos a él, y haremos morada con él. Interesante. Habitación, morada. La palabra habitación o morada, mira cómo lo define el diccionario. Significa residencia permanente. El cuerpo y el espíritu del creyente el espíritu humano se convierte como el lugar santísimo de Dios, donde Dios habita con su santo y buen espíritu. El Espíritu Santo ha sellado el sello de propiedad de Efesios capítulo 1, versículo 13, el sello de propiedad. Tiene que ver, en el contexto bíblico, el sello tiene que ver con el sello de la propiedad, que pertenecemos a alguien, la marca del cielo de nosotros. Ese es el sello. Eso es lo que significa acá. Entonces, como propiedad privada de Dios, bloqueando cualquier acceso a otra posición externa que quiera de repente venir. ¿Va a haber intento? Obvio que sí. Eso se llama influencia. Pero por la soberanía de Dios, por el poder de Dios y por el rango tan elevado que es incomparable el reino de los cielos, el poder de Dios, la soberanía de Dios, imposible que ocurra esto. ¿Se entiende? Entonces, Efesios 1:13, el sello tiene que ver con el sello de la propiedad de Dios para con sus hijos, todos aquellos nacidos de nuevo que pertenecen al reino. El otro punto es la incompatibilidad en la naturaleza, porque la naturaleza de los demonios es totalmente diferente a la naturaleza divina que opera en nosotros a través del Espíritu Santo, que somos habitación, eso no hay ninguna duda. Pero la luz y la oscuridad no pueden mezclarse, porque la ausencia de la luz es la presencia de las tinieblas. Y si hay luz en nosotros, una luz permanente, la luz es una persona. Yo soy la luz. Yo soy la luz, dijo el Señor. La luz y la oscuridad no pueden mezclarse, se excluyen mutuamente de forma automática. Donde se enciende la luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Inmediatamente no existe común unión, acuerdo ni punto medio entre Cristo y los demonios. Eso está escrito en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo dice? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Se da cuenta? Entonces, si alguien se mueve en el sistema, alguien se mueve en el reino de Dios, no es compatible. Incluso la común unión no puede haber con una persona que no tiene la misma naturaleza. En nuestro caso es la naturaleza imputada. ¿Por qué? Porque no las teníamos y al nacer de nuevo alguien interviene en nuestro caso y nos convertimos y nacimos de nuevo, nos convertimos en un ciudadano del reino de la luz. Y no solamente fuimos trasladados, sino que la naturaleza misma nuestra fue tocado por Dios con su mano fuerte y hubo una recreación, un renacer, nacido de nuevo, con una simiente incorruptible, dice el apóstol Pedro. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, la incompatibilidad. Entonces, por incompatibilidad es imposible. Por rango superior, inferior es imposible. En naturaleza es imposible. En cuanto a posesión legal, jurisdiccional, tampoco es imposible. El sello de propiedad, es tremendo todo esto. Entonces, es necesario que la iglesia entienda todo esto. Sí, mis amados hermanos, es necesario.
Por eso necesitamos escudriñar la palabra, volver a hacer la sola escritura, volver ahí, porque hay muchas fábulas, muchas ideas que se han gestado en el ambiente de la iglesia que hoy en día resulta difícil de sacarlos así, porque se arraigó tanto las ideas, las fórmulas humanas, las estratagemas que emplea el enemigo con astucia, las artes y mañas del error, y que necesitamos ir sacando de a poquito. Otros puntos: unión orgánica e identidad, un solo espíritu con la cabeza, es otro tema. La vieja creación pertenece a una sola cabeza, unido a Adán caído, naturaleza caída. La naturaleza divina está unido a Cristo, que es la nueva naturaleza. Dos cabezas, la caída y la que se está levantando ahora, que es Cristo mismo. Unión orgánica. El argumento definitivo es la unión mística y legal del creyente con el Señor Jesús. El cristiano ya no se pertenece a sí mismo ni está desconectado. Ahora forma parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Poseer el cuerpo de un creyente implica que un demonio puede poseer una parte de Cristo mismo, y eso es imposible. Esta última parte te lo voy a leer. Poseer a un creyente implicaría que un demonio puede poseer una parte de Cristo mismo, y eso no puede, porque no es compatible. ¿Por qué? Porque si me posee a mí, pero yo estoy unido a Cristo, entonces, por ende, vamos a suponer que lo posee a Cristo también, y eso no puede suceder. Porque yo soy de Cristo, pertenezco a Cristo, estoy unido a Cristo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembro de Cristo? Primera de Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. O sea que ni acá mismo, ni mucho menos en el sentido espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es tremendo, lo que estamos hablando es una iluminación que la iglesia necesita. Por eso necesitamos compartir estos temas. Comparta con un creyente que usted conoce estos temas. Si me puede dar una mano de repente a suscribirse en el canal para que esto sea más visible, porque de esa manera colaboramos con el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, porque no solo la iglesia local acá en Buenos Aires necesita estos argumentos del reino, necesitamos diferentes partes para que no haya tanta confusión, porque la iglesia es universal y tenemos muchos hermanos, diferentes pueblos, diferentes naciones. La iglesia está operando, pero necesitamos abrirnos un poco a la Sagrada Escritura. Efesios 5:30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Impresionante este texto. Eso sería la unión orgánica. Pertenecemos a una cabeza porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, esto va a haber una segunda parte. Seguro que va a haber una segunda parte, porque yo sé que hay un texto de la Biblia en los evangelios donde los espíritus salen, van y buscan a otros peores y vuelven y entran en aquella casa limpita, barrida, y el estado posterior, dice, viene a ser peor de lo que fue antes. Ese es un texto mal comprendido, mal interpretado, y es un texto mal formulado, arrancando con premisas falsas y mal entendida en el ambiente de la iglesia. O sea que la segunda parte de nuestra conversación va a ser referente a ese texto, poder explicar un poquito ese texto para no hacer tan largo, ¿verdad?, la conversación de este domingo de este año 2026, que estamos ya muy avanzados, a mitad de año, agosto.
el 2 de agosto. Estamos avanzando muy rápido este año 2026. La posesión demoníaca, control interno del ser, la voluntad y el cuerpo, es imposible para el nacido de nuevo. El creyente ha sido comprado por precio, sellado por el Espíritu Santo, trasladado del reino y unido vitalmente a Cristo. El enemigo puede lanzar ataques externos, opresión, tentación, sugerencia, puede hacernos incluso algunas batallas, pero nunca podrá volver a entrar y habitar ni a gobernar la propiedad exclusiva del Dios Todopoderoso. El veredicto bíblico, el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Estamos cubiertos bajo la sombra, bajo las alas del Omnipotente. Esa es la verdad de la Sagrada Escritura. Y eso es lo que tenemos que entender. Y esa seguridad tenemos que comenzar a cultivar, a desarrollar en el ambiente de la iglesia.